Un saludo cordial, amados hermanos. Mi nombre es Néstor Díaz y en medio de la presentación de la serie Las 7 palabras de Cristo en la cruz, nosotros haremos una presentación práctica de la segunda palabra. Y esta se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 43. Es importante destacar que el drama de la cruz, reflejado en la septem verba, o 7 palabras, es el acto más significativo de la historia y el momento cumbre de la salvación. De hecho, hay una escena que revela el efecto de la expiación en una persona. Y encontramos en esta escena al primero de todos los redimidos en el Nuevo Testamento. Y este redimido fue un ladrón. Miremos la escena. Por un lado tenemos a Cristo y las apreciaciones que se tienen de Jesús, en primer lugar, es que se le considera un maestro rabínico itinerante. También un taumaturgo prodigioso, un profeta espiritual, un mesías político. Otros lo veían como el Hijo de Dios, pero la gran mayoría que está al pie de la cruz le considera simplemente un malhechor, blasfemo y engañador. Este hombre ha sido crucificado junto a 2 ladrones, como indicaba la profecía, y su acusación, colocada como títulos, es el de Rey de los Judíos. Por el otro lado estaban los malhechores, y estos 2 hombres crucificados junto a Jesús tenían 4 cosas en común. Primero, gozaban de la misma identidad, puesto que a ambos el evangelista coloca el manto del anonimato. Aunque es cierto que la tradición posterior intentará adjudicarles nombre propio, identificando su historia pasada, hasta el nombre de sus padres. Por ejemplo, en el Evangelio de Nicodemo, el ladrón arrepentido recibe el nombre de Gestas, y en el Evangelio árabe de la infancia, el de Tito. En el protoevangelio de Santiago se indica su origen galileo y se le presenta de forma graciosa como un Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres, y en una ocasión incluso dejó desnuda a la hija de Caifás. No obstante, a pesar del retrato gracioso que vemos en los evangelios apócrifos de este ladrón arrepentido, que tiene como fin justificar la idea de presentarlo como un sujeto que merecía la salvación que recibió en la cruz, el retrato que nos pintan los evangelios canónicos es interesante porque reduce al mínimo esta idea graciosa y hacen que el ladrón no solamente comparta con su compañero la misma identidad de anonimato, sino también la misma naturaleza. De hecho, hay 3 vocablos utilizados por los evangelistas para describirlos a los 2. El primero, que encontramos en Mateo 27:38, es el de ladrones, del griego lestai. Y esta palabra implica no solamente alguien que roba, sino un ladrón inescrupuloso, un bandido malefactor que explotaba la vulnerabilidad del otro valiéndose de la violencia, es decir, un atracador. Estos 2 eran verdaderos atracadores violentos. El segundo vocablo para ellos, aplicado en Mateo 15:28, es el de inicuos, anomón. Y esta palabra implica un sujeto que no se rige bajo ninguna ley, un injusto cuyo comportamiento está torcido, un fuera de la ley cuyos actos son ilegales. Por último, la tercera palabra que nos la brinda Lucas 23:33 es la de malhechores, del griego kakourgous, y que implica un criminal de la peor calaña que estaba dispuesto a cualquier maligna disposición, el kakos griego, y que podía implicar incluso el asesinato. Así que el diagnóstico es el siguiente: estos sujetos
fuera de ser los graciosos personajes de los evangelios apócrifos, eran unos bandidos que actuaban fuera de la ley y con el fin de asaltar y robar sin miramientos podían llegar al asesinato. El mejor retrato de lo peligroso que podían ser nos lo brinda precisamente Jesús en Lucas 10:30, cuando nos presenta la parábola del buen samaritano. Los hombres que golpearon y dejaron medio muerto al pobre hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó son precisamente un retrato fidedigno de quiénes y de cuán peligroso podían ser los dos hombres que estaban crucificados junto a Jesús. Debido a su carácter peligroso, estos sujetos debían ser sentenciados a muerte. Porque si bien este tipo de bandidaje era común en el siglo I, el Imperio Romano, en pro de mantener la Pax Romana, los cazaba y sentenciaba a muerte. Estos hombres fueron arrestados y condenados por sus actos delictivos. De modo que no solo compartían en este sentido la misma identidad anónima y naturaleza perversa, sino que también ambos compartían la misma justa sentencia. No obstante, hay un cuarto aspecto en el cual estos sujetos estaban compartiendo la misma situación. Y es que ante la realidad de la cruz, al principio, ambos reaccionaron igual. Y al mirar al indefenso Jesús, tal y como lo mencionan Mateo 27:44 y Marcos 15:32, ambos le injuriaban. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Si ambos estaban sufriendo el mismo suplicio de la cruz, se burlaban de Cristo. Edersheim, gran teólogo histórico, aventura una respuesta. Él dice: los crucificados, en el dolor de su sufrimiento, injuriaban y maldecían a los que se hallaban presentes, divirtiéndose de su desgracia. Pero al hacer esto con Jesús, intentaban quizás aliviar su pena a costa de otro. Sin embargo, de pronto, la escena sufre un cambio y los dos ladrones dejan de tener puntos en común. Lucas registra esto en su capítulo 23, versos 39 al 43. Cuando leemos estos pasajes, encontramos a los dos personajes reaccionando finalmente de modo distinto. El ladrón irredento realiza un reclamo que debe ser analizado. Escuchemos: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este pronunciamiento, iniciando con la condicionante, si eres el Cristo, verdaderamente es un cuestionamiento injuriante, porque este hombre se está burlando del mesianismo de Jesús y también de su poder. Sálvate a ti mismo. Y esta burla inmediatamente es sucedida por un amargo grito de rechazo. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Al cuestionar su poder, cuestiona su bondad. Porque no solamente está diciendo sálvate, sino ¿por qué te permites esto? ¿Y por qué nos lo permites a nosotros? Aquí, señores, encontramos el clásico clamor del ateo. ¿Por qué permite que me pase esto a mí? Y tras este grito vendrá la exigencia irreverente: sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Por qué este hombre, ante las puertas de la muerte, hace esta cruda exigencia? Bueno, porque no ha reconocido su necesidad y se cree merecedor de que le salven. He aquí la imagen de un corazón endurecido. Un hombre que, a pesar de encontrarse a las puertas de la muerte, sigue empecinado en rechazar a Jesús y en burlarse de él. Todo lo contrario ocurre con el cuadro que vemos con el ladrón redimido. Este experimentó un cambio de actitud hacia Cristo. ¿Por qué? Puesto
que al observar la conducta perdonadora de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y el título sobre su cabeza, sus ojos fueron abiertos a la grandeza de Jesús y le vio lleno de temor, puesto que lo reconoce. ¿Ni aun tú temes a Dios? Le vio lleno de temor. ¿Y qué es lo que ve? Ve tres cosas. Uno, la justicia intrínseca de Cristo. Este hombre ningún mal hizo. Luego su propia injusticia. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos y después su merecido castigo. Nosotros justamente padecemos. Sin embargo, sus ojos se abren más y le ven como el Mesías divino, como el Salvador soberano, como Rey. Vio más allá de la corona de espinas, la corona de gloria. Por eso gritó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su mirada trascendió a los discípulos, descubriendo en una hora lo que aquellos tardaron 3 años. Su esperanza queda entonces anclada en el futuro, cuando vengas en tu reino. Así que el diagnóstico de este ladrón redimido es el siguiente. A diferencia del otro, este pudo ver en aquel malhechor crucificado al Salvador y Rey de Israel. En ese momento, al abrir sus ojos, se evidenció que había nacido de nuevo, porque solo el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, y este hombre vio al Rey de ese reino. Por eso pudo hacer esta la primera confesión de fe tras la cruz. La dulce gota en medio del trago amargo que apuraba a Jesús. Y por eso la respuesta de Cristo es tan interesante. Con ojos de amor afirma: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amen dico tibi adie mecum eris in paradiso. Esta segunda palabra es interesante y necesita un análisis, porque hay 4 aspectos considerables en la respuesta de Cristo. Veamos. Primero, total seguridad. De cierto te digo, aquí hay una verdadera garantía. Segundo, inmediatez, que hoy, el término hoy del griego semerón, implica una idea interesante, puesto que la palabra semerón procede de una raíz sánscrita. Este prefijo apunta hacia la inmediatez del acto. Una mejor traducción sería: en este mismo día. Con esto corrige la perspectiva futura del penitente y lo coloca en el presente del momento salvífico. Le dice hoy, no mañana, como pensaba el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dice hoy, no mañana, porque su salvación ocurre de forma inmediata. Le dice hoy, porque hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, como destaca 2 Corintios 6:2. Le dice hoy, porque al morir en Cristo, confiando en esa verdad, estamos instantáneamente ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, como destaca 2 Corintios 5:8. 3. Significativa compañía. Estarás conmigo, porque la certeza de la salvación solo se halla en Él. Y 4. Destino feliz, en el paraíso, o Gan Edén. El Gan Edén era un concepto conocido en aquella época, y de acuerdo a la literatura rabínica, por ejemplo, el Midrash de Eclesiastés 1:15, se le consideraba la morada bienaventurada de los justos con Abraham a la cabeza. Eso era lo que entendió el ladrón. Así que el significado amplio de la palabra paraíso para el ladrón era sinónimo de salvación. Al decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba garantizando la salvación eterna, el paraíso,
en el presente, hoy. La moraleja, entonces, de este modo, es que la historia detrás de la segunda palabra, secunda verba, es salvífica y nos muestra la obra activa de la cruz. Esta última se evidencia con la increíble historia del ladrón arrepentido. Conclusión. Esta historia nos enseña una gran verdad. No importa quiénes somos, grandes anónimos, lo que hayamos hecho, ladrones, ni si nos encontramos al borde de la muerte, aún habrá esperanza de arrepentimiento mientras respiremos. Esto es lo que refleja la lectura de Lucas 23:43 y nadie mejor que Edersheim para resumirlo. Esto, como el credo primero y fundacional del alma, era el hecho primero con respecto al Mesías. Esta fue la segunda palabra de la cruz. La primera había sido de olvido completo de sí mismo. La segunda, la enseñanza más profunda, sabia y misericordiosa de carácter espiritual. Y aunque no hubiera dicho otra alguna, con estas ya habría demostrado que era el Hijo de Dios. Fin de la cita. El resultado final de todo esto fue ilustrado magistralmente por Gene Edwards en su libro El día en que fui crucificado. Escuchen. Los ángeles están azorados. Una bola luminosa se acerca hacia ellos y traspasa las barreras cósmicas. ¿Será acaso un ángel? ¿Una nueva luminaria que ha sido creada por el Altísimo? No, porque ésta procede del oscuro planeta sombrío. ¿Cómo se atreve a irrumpir en los santos predios? Pero su belleza y fulgor no nos repele, nos atrae, se dicen el uno al otro. De pronto, aquella lumbre llega hasta ellos. Es una criatura hermosa. El brillo cubre la desnudez interna y la gracia hermosea su rostro confundido. ¿Estoy en el paraíso?, pregunta. No, responden, solo en la antesala. Pero, ¿quién te dijo que puedes entrar en el Gan Edén? ¿Quién eres tú? La criatura, como si no los hubiese escuchado, musita. Yo no merecía esto. Era tan malvado y sin embargo, en sus ojos vislumbré toda mi alma. Y él me habló, me prometió que hoy estaría con él. Los ángeles arquean las cejas y un poco azorados le preguntan, ¿él te prometió que estarías hoy con él? Luego, como si se iluminase un aposento oscuro, entendieron. No me digas que tú eres. Cuando me quebraron las piernas, interrumpe la criatura, sentí el pecho colapsar reventando mis pulmones. Dolor, sí, dolor, pero tras una luz candente y una cálida sensación de alivio. La oscuridad se volvió luz y al abrir de nuevo los ojos me encontré frente a ustedes. ¿Estoy entonces en el paraíso? ¿Dónde está él? Entendimos, responden. Sí, ya te conocemos. Ven, se nos comisionó esperarte. Te llevaremos al Gan Edén. Allí él te espera. ¿Son ustedes ángeles?, pregunta. Sí, responden. ¿Y yo soy un ángel? No, dicen a coro. ¿Y qué soy, pues? Sonriendo, ambos le informan. Eres un santo. Con esto, nosotros podemos llegar al resumen final. Con la segunda palabra, nosotros encontramos la revelación sorprendente. Y es que hay salvación incluso para un ladrón al borde de la muerte. E incluso un ladrón al borde de la muerte, en sus últimos momentos, puede tener la oportunidad de volverse un santo. Que estas palabras se hagan realidad también en la vida de aquellos que escuchen este mensaje. Dios les bendiga.
siempre.